un profesor de Derecho Constitucional de esta universidad que ya partió hacia otros rumbos. Me refiero al profesor Jorge Tapia, se refería ya por el año 2000 acerca de, hacía una alegoría respecto del océano. El océano, decía, no era lo que nos separaba, en el caso de Iquique, de Asia, sino que era lo que unía. Y yo quisiera pensar hoy día, haciendo un parangón, de que esta virtualidad no nos separa, sino que es también una forma en la que nos permite unirnos. Y nos permite unirnos esta tarde en una actividad que es especialmente importante por varios motivos, ¿no? La primera es, sin lugar a dudas, el tener la posibilidad de escuchar las muy atingentes palabras de la doctora Andrea Meroy, a quien le damos cordialmente la bienvenida, aunque sea, le decía, de esa forma virtual, pero bajo esta lógica de que la virtualidad nos une, reciba un fraternal saludo, un fraternal abrazo. ¿Ya? Que su estancia virtual con nosotros sea de su mayor agrado. En segundo lugar, también es importante porque a pesar de la pandemia, a pesar de esta puesta a prueba, ¿no? que hemos tenido, esta puesta a prueba global que hemos tenido, creo que como facultad y como particularmente la Escuela de Derecho, tanto en Iquique como en Victoria, hemos sabido sobrellevarla. Hemos sabido sobrellevarla, un trabajo conjunto del personal administrativo, de estudiantes y académicos y académicas que permite abordar hoy día un resultado que también nos resulta esperanzador a pesar de estas dificultades. Y me refiero a que a partir de este año, ahí en el a finales de octubre, principios de noviembre, recibimos la comunicación por parte de la comisión o de la agencia certificadora de que la carrera de Derecho en Iquique y en Victoria ha sido certificada a su calidad por 6 años, que representa simplemente el trabajo que se ha venido desarrollando, un trabajo sistemático, un trabajo continuo, ¿no? de distintos equipos que han estado en el tiempo y que vale la pena también no recordar. Veía ahí entre las personas que se habían conectado a un antiguo director de la carrera, que también es egresado de la misma, el profesor Aldo Cuevas, lo veía ahí conectado hace un rato, a quien le hago llegar un afectuoso saludo. También el trabajo que hay que reconocer del profesor Hans Gatry, que también hoy no, nos ha dejado, está en otros rumbos laborales. Pues hace que en definitiva uno pueda pensar que también es un producto de exportación, ¿no? Estamos exportando académicos también, si me permiten la nomenclatura, y eso permite ¿no? también ser una señal de la calidad del proceso de formación de nuestras y nuestros estudiantes. Por lo tanto, también es un motivo de celebración. En tercer lugar, también es un motivo de celebración el hecho de que hoy día estemos en este proceso de transformación, de profunda transformación social que estamos viviendo a partir de la Convención Constitucional. La facultad, la carrera de Derecho también está imbuida dentro de ese proceso. Acabamos de entregar, junto con la Universidad de Playa Ancha, la carrera de Derecho de la Universidad de Playa Ancha, hemos presentado la sistematización del primer informe de la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención, que será un insumo que los convencionales utilizarán al momento de las deliberaciones para la propuesta que se hará a la ciudadanía respecto de un nuevo texto constitucional. Queda un segundo informe que debemos elaborar, pero hemos tenido presencia también en eso. Por tanto, estamos claramente en un proceso de crecimiento en distintos ámbitos y para finalizar también, porque es un motivo de alegría que este año un profesor de nuestra facultad, me refiero a quien también está conectado, el profesor Miguel Alarcón, haya adjudicado un proyecto ANIT, un proyecto Fondesit de iniciación, haya publicado un texto en Europa en materias propias de su disciplina. Es decir, estamos en un proceso que pese a la pandemia, seguimos creciendo, seguimos generando
conocimiento, seguimos trabajando en pro de aquello por lo que nosotros existimos. Y finalmente, lo que nos queda de aquí en adelante es la reforma curricular, de manera de que ya esperemos que para el 2023 tengamos un nuevo plan de estudio que supere naturalmente las falencias que la enseñanza del derecho en Chile históricamente ha tenido, y me refiero específicamente al examen de grado. Entonces, tenemos motivos de sobra para celebrar. Espero que no se me quede algo, no podría seguir enumerando situaciones, pero la verdad es que me voy a extender en demasía. Solamente agradecer la presencia de cada una y uno de ustedes, especial de la doctora Meroy, y reciban de mi parte y a través y en representación de toda la facultad un afectuoso abrazo para esta jornada, para este encuentro de egresados y egresadas del año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado decano. Bueno, y sin más, porque claramente entendemos que todos a quienes aquí se conectan no tienen ningún interés en escucharme a mí, ningún interés en escuchar al decano, con el respeto debido, por supuesto, sino que a nuestra querida invitada. La verdad es que estaríamos varias horas si es que nos extendemos en dar su currículum, ¿ya? Pero solamente, yo sé que muchos de ustedes obviamente, y sin lugar a dudas, conocen su trabajo, solamente mencionar que estamos hablando de la profesora argentina y abogada, doña Andrea Meroy, doctora en Derecho y magíster por la Universidad Nacional del Rosario, profesora titular de esa casa de estudio con innumerables publicaciones en el ámbito del proceso, en el ámbito del derecho procesal, procesos colectivos, medidas cautelares, imparcialidad del juzgador, etc. Además, en razón, entiendo, de su paso también por Alicante, especialista en argumentación jurídica, y siendo, me podrá corregir ahí la profesora, su último libro menos publicado, La Nación de los Hechos, ¿sí? Que es por Rubinsal, editorial argentina. Insisto, estaríamos mucho tiempo perdiendo, no perdiendo, sino que leyendo su currículum. Entonces, la verdad es que le voy a dar la palabra, no sin antes señalarles dos cosas que hice en relación con el desarrollo de esta actividad. En primer lugar, lo ideal sería, creemos que es más práctico, que si existen algunas preguntas para la profesora en razón de su exposición, ¿sí? La idea es que lo escriban en el chat y luego nosotros haremos una selección de al menos unas 3 para darle continuidad a esto, ¿sí? Entonces el chat estaremos nosotros atentos ahí a las preguntas. Y en segundo lugar, en unos ratitos más les vamos a copiar en el chat de Zoom un link, ¿ya? Que es lo que la universidad llama encuesta de satisfacción, que es básicamente una forma de que ustedes evalúen la actividad que nosotros estamos y diseñamos para todas y todos ustedes, y les pediríamos por favor que antes de terminar esta actividad la puedan llenar y es online, así que se manda directo ahí a la universidad, así que nosotros ahí yo un ratito más les voy a colocar el link, ¿sí? Bueno, sin más preámbulo, ¿sí? Sin más latas de aquel que está coordinando como yo, dejo con ustedes entonces a la doctora Andrea Meroy, estimada profesora, que nos va a conversar un ratito y nos va a actualizar un poquito respecto del tema de la prueba. Por eso es que titulamos esta exposición, esta conversación, ¿sí? ¿En qué estamos hoy día en materia de prueba? Creo que no es necesario esgrimir la importancia del tema a tratar y además contar con una académica e investigadora de la talla de doña Andrea Meroy, así que estamos muy contentos, muy agradecidos de su presencia. Así que, profesora Meroy, la dejamos, está de como anfitriona, si es que quisiera eventualmente compartir algo, cualquier cosa, lo puede hacer. Así que muchas gracias y la dejo con la palabra. Muchísimas gracias, Etienne, muchísimas gracias, señor decano, muchísimas gracias a todos los colegas, profesores, egresados y aún entiendo algunos alumnos avanzados
que me prestan algo de su muy valioso tiempo hoy a mí aquí. Para mí es un honor participar de las actividades académicas de la muy prestigiosa Universidad Arturo Prat, y como muy bien remarcaban las personas que me precedieron en el uso de la palabra, esta virtualidad nos da estas chances, nos quita seguramente mucho, nos quita la calidez, la inmediatez de la presencialidad, del contacto humano, pero ciertamente nos está dando la alternativa de poder disfrutar de muchas situaciones, muchas vivencias que no serían en absoluto posibles, como esta de la ubicuidad entre Rosario, Argentina, Iquique y Victoria en la República Hermana de Chile, para poder pasar este momento. Y el tema que me han propuesto para precisamente conversar, me gustó mucho esa palabra, Etienne, esto pensado como una conversación entre colegas, es esta pregunta, está formulado en términos de pregunta, ¿no es cierto? ¿En qué estamos hoy en materia de prueba? Y ciertamente la respuesta a ese interrogatorio podría, de mi parte, pensarse en la, por ejemplo, elección de un tema que hoy en día sea objeto de mucho interés respecto de este mayor de la prueba, o intentar hacer una suerte de paneo, de enumeración con alguna glosa y con alguna referencia a los debates más importantes y a los autores incluso involucrados en ello, para que ustedes puedan tener justamente un panorama en torno a cuáles son los que, a mi muy modesto entender, son esos temas de mayor interés hoy en día. Y ciertamente he optado por esto último, así que voy obviamente a sacrificar profundidad por amplitud de miras y de posibilidades de exponer estos intereses ante ustedes, pero con la esperanza, con el anhelo de que esto suscite alguna pequeña curiosidad en alguno de ustedes, al menos respecto de algunas de estas cuestiones, y en ese caso yo estaré muy gustosa de poder ofrecerles a ustedes vía Etienne o vía quien organice este requerimiento. Voy a, como les decía, a tener muchísimo gusto de acompañarles, material bibliográfico digitalizado, que cuento digamos, con mucho de ello en mi biblioteca digital, en mi biblioteca electrónica, como para que ustedes puedan iniciar un recorrido personal respecto de cualquiera de estos temas que voy a mencionar. Siéntanse libres de, a través de Etienne, de Manuel Soto, a quien también veo aquí en el grupo, para poder requerirme ese material, como les decía. El tema de la prueba es un tema de gran dinamismo y que sorprendentemente ha concitado la atención clásica, normal, natural del derecho procesal, en tanto es una de sus etapas más importantes, la etapa procesal de la confirmación, la etapa procesal de la prueba. Hay un viejo brocárdico que decía probar o sucumbir. Así que imagínense la importancia que tiene este tema precisamente para el derecho procesal, y en ese sentido es simplemente consustancial a esa pertenencia que el derecho procesal se interese por un tema trascendente. Pero les decía que también sorprendentemente el tema de la prueba ha concitado la atención de la teoría jurídica, de la filosofía del derecho. Hace ya algunas décadas
exponentes muy connotados de esta área del mundo jurídico, de la teoría jurídica, han comenzado a hacerse preguntas muy profundas en torno a qué significa probar, en torno a qué posibilidades tenemos en el proceso de conocer, con incluso algunas imputaciones hacia nosotros los procesalistas en torno a una suerte de superficialidad con el que nosotros los procesalistas estaríamos manejando todos estos conceptos y estas cuestiones. Pues bien, mi idea entonces es plantearles a ustedes algunos puntos que a mí me parecen de gran actualidad y objeto hoy de los principales debates, tanto desde la perspectiva de, digamos, una visión clásica del derecho procesal, del área de la que yo principalmente provengo, cuanto así esos otros tópicos vinculados con la teoría jurídica, con la filosofía del derecho, y en cuanto, como para tener nosotros también alguna idea de cómo cuánto podemos encontrar nosotros aportes ciertamente muy interesantes que nos lleven a replantearnos algunas cuestiones que creíamos muy consolidadas desde la perspectiva procesal de la prueba. Precisamente entonces, y para empezar ya sin tanto preámbulo, desde esa mirada procesal, yo diría que tenemos unos tópicos muy salientes vinculados con la prueba. Uno primero es aquel que vincula la prueba con la oralidad. No diría que es nuevo, ni mucho menos, pero en el último tiempo ha tomado una especial importancia en función de que la movida reformista en pro de la oralidad no solo ha llegado y ya se ha consolidado, diría, en la región ampliamente para el proceso penal, sino que también ya hace varios años ha avanzado hacia lo laboral, hacia el derecho de familia, y finalmente es, como ustedes seguramente saben, la tendencia predominante en todos los movimientos de reforma del proceso civil. Y eso, evidentemente, al estar mayoritariamente la profesión del abogado y los tribunales con mayor carga de atención de los asuntos, está ciertamente en el proceso civil, eso efectivamente tiene un gran impacto. Y entonces hay cuestiones que, como digo, sin ser novedosas, reciben una especial atención. Una de ellas tiene que ver con el impacto que la oralidad provoca sobre el procedimiento probatorio, porque precisamente el epicentro de la oralidad, si pensamos en el proceso, no lo está en la demanda, en la contestación de demanda, en la acusación, en la defensa, en los escritos introductorios del pleito, sino que precisamente está dado el fuerte del método de debate oral en la etapa probatoria y en las pruebas personales. Y eso va ciertamente a provocar toda una serie de cambios, de cuestionamientos, de pensar al proceso en un modelo de proceso por audiencias, y a qué están destinadas, y dónde se ofrece la prueba, y dónde se produce, y cómo se alega, y todo lo que ustedes pueden imaginar vinculado con esta cuestión. Pero también hay un impacto, me parece a mí, en torno a la figura del juez, como cuánto un juez activo en un procedimiento oral arriesga
compromete o, como digo, meramente arriesga su imparcialidad. El ámbito, esto es algo muy estudiado en cuanto al impacto de lo gestual, de lo emotivo, de todo eso que se traduce en esa oralidad que nos trae tantas ventajas como la inmediación, la inmediatez, la posibilidad de la profundización en el conocimiento, del contraste, del contradictorio, etcétera, como cuanto también no aparece en riesgo, al menos potencial, si es que no existen unos recaudos conscientes e importantes del juez, y si es que no existen unas alertas también desde los propios profesionales a la hora de pensar y de construir esa imparcialidad del juzgador. Vinculado con esto también, todo un choque de modelos entre la oralidad que se instala en la tradición de derecho continental, con un juez mucho más rodeado o provisto de poderes, un juez acostumbrado a preguntar, a interrogar él, y muchas veces, y a partir de lo que conocemos de la psicología del testimonio, a deslizar en la formulación de sus preguntas su propia subjetividad, sus propios prejuicios, sus propios sesgos, sus inclinaciones, muchas veces inclusive inconscientes. Y entonces aquí aparece toda la gran pregunta de cómo cuánto ese modelo que viene de la tradición inquisitiva, de la tradición de derecho continental, con esta oralidad casa de una manera adecuada, y en cambio no es importante justamente pensar en una alternativa mucho más afín a las técnicas de litigación oral, a las técnicas del interrogatorio, a todo lo que largamente se ha estudiado para el caso del proceso penal con la teoría del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso también aparece instalado como preocupación, objeto de debate, objeto de estudio. Y desde luego, el impacto que esa oralidad ejerce sobre ahora sobre la organización del servicio, la organización del Poder Judicial, el número adecuado de juzgados, los recursos humanos, lo que demanda, en definitiva, poder producir pruebas en ese entorno, en ese, como bien digo, en ese entorno de oralidad. Así que aquí tenemos un grupo de temas, de interrogantes, de núcleos de debate que ciertamente los van a ver instalados en todas las revistas jurídicas, en todos los eventos que se organizan del derecho procesal, y en muchas obras destinadas a esto. Otro tema clásico del derecho procesal y que constantemente aparece remozado es el que tiene que ver con la carga de la prueba. Recientemente, creo que será esto el producto de, no sé si tiene 2 años, el libro, y parte de estas cuestiones se debatieron en el año 2018 y en el año 2019 en los congresos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Se planteó por parte de algunos profesores que incluso, como en el caso que voy a mencionar, Jordi Ferrer Beltrán, vienen de la teoría jurídica, de la filosofía del derecho, una serie de cuestionamientos a la visión o a ciertas visiones y postulaciones de la carga de la prueba. No es
en función de la dinámica que le queremos dar, el momento de hacer un repaso de toda esta cuestión, pero simplemente como para situarnos por dónde van los debates, recordemos que la carga de la prueba puede pensarse como carga subjetiva, es decir, como intentando respondernos sobre cuál de las partes pesa el imperativo de probar, y dejamos simplemente como señalado como una cuestión afín, esto que de alguna manera involucra la posibilidad misma de la prueba de oficio, su conveniencia, sus límites, sus condiciones, etcétera, etcétera. Y tenemos también la carga objetiva, de la llamada carga objetiva de la prueba. Esto es decir, un concepto de carga de la prueba como regla de juicio, como regla de juzgamiento, que le indica al juez qué debe hacer, cómo debe fallar ante el supuesto de ausencia de prueba. Es decir, cómo es que debe, a favor de quién debe fallar ante estos casos de falta de prueba. Y en este sentido, ustedes saben que hay una tesis tradicional, una teoría tradicional, la denominada distribución, la teoría normativa de la carga de la prueba, que establece que cada parte tiene la carga, pesa sobre ella la carga de probar aquellos supuestos de hecho de la norma cuya aplicación pretende. Y esto efectivamente es algo así como una metanorma del sistema que opera como una cláusula de cierre para los casos de falta de prueba. Sucede que frente a esto, muchas veces lo que el legislador o los operadores en general se preguntan es algo así como ¿a quién queremos hacer recaer el riesgo de la no prueba? Hay situaciones en las que aparece injusto que sea quien invoca una norma aquel que tenga que proveer de la prueba de los antecedentes de hecho de esa norma que se invoca. Y esto muchas veces tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad, con situaciones de debilidad jurídica, con falta de acceso a ese material probatorio, porque no obra en poder de la parte que se vería beneficiada con esa prueba. Y es por eso que, en mérito a estas razones, muchas veces es el propio legislador el que, por ejemplo, define inversiones de la carga de la prueba, define presunciones legales, define verdades interinas. Pero ciertamente en otros casos no lo hace. Y muchas veces es ahora el operador del derecho, aquel llamado a aplicarlo al derecho, es decir, el juez, que se plantea a él mismo o a quien alguna de las partes le plantea una alteración de esa regla de juego, de esa regla de juzgamiento, de esa regla que normativamente distribuye las cargas de la prueba. Seguramente ustedes han oído hablar de esta posibilidad, de esta doctrina que prohija esta solución como la teoría o la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. Pues bien, en el último tiempo ha habido algo así como una reacción, como una crítica a esta carga dinámica de la prueba por personalidades tan trascendentes del derecho procesal y de la teoría jurídica como Michele Tarufo, Jordi Nieva Fenol, Jordi Ferrer Beltrán, como mencionábamos hace un rato, Leandro Giannini en mi país, mi profesor, y también de Etienne y de Manuel, y quizá de algún otro aquí, Adolfo Alvarado Belloso, también en Argentina, Gustavo Calviño, Eduardo Terraza, todos ellos han de alguna manera fundado críticas que van desde
la situación de sorpresa y la posibilidad de violación de la defensa en juicio, de quien recién en la sentencia sorpresivamente se entera de un cambio de la carga de la prueba, la inseguridad jurídica que esto traería, acusaciones de particularismo o de decisionismo respecto de esta situación, e inclusive en el caso que les mencionaba de Jordi Ferrer Beltrán, la situación problemática que se da en torno a los incentivos para ofrecer y producir prueba. En suma, toda una serie de debates muy interesantes que vinieron de alguna manera a sacudir con estas nuevas intervenciones y con la publicación de un libro en el que intervienen Tarufo, Ferrer Beltrán, Nieva Fenol, Giannini, que se llama, editado por Marcial Pons en España, que se llama Contra la carga de la prueba, con ese título tan provocativo, y que yo tengo algunos de estos artículos sueltos y que por supuesto puedo poner a disposición de ustedes. Pero sepan que este es un tema revitalizado, o sea que de alguna manera hemos entrado otra vez en la discusión en torno a pros y contras de estas doctrinas vinculadas con la carga de la prueba. Y para terminar con estos tópicos que me parece más visitados y que suscitan mayores debates vinculando a la prueba desde una perspectiva procesal, está lo que diría que es, bueno, un profesor norteamericano lo llama the hottest topic en el derecho de la evidencia, como le llaman ellos, con el derecho probatorio, que es toda la cuestión que investiga y analiza el impacto de las nuevas tecnologías ahora en la prueba. Lo que genéricamente podríamos denominar, y seguramente de manera muy impropia, la prueba electrónica, y que plantea enormes desafíos para las partes, para el juzgador. Todo aquí, además, todo lo que aquí se diga tiene el gran problema de la provisoriedad, de la obsolescencia programada en algún punto. Fíjense que alguien podría pensar que un cassette era prueba electrónica y apuesto doble contra sencillo que varios aquí en este auditorio nunca vieron un cassette, o casi, o casi. Esta prueba electrónica que incluye documentos analógicos, como puede ser un videocassette, una videofilmación de esas con cintas, y que ya eran gran tecnología, no hace tanto, vamos que yo tengo apenas 56 años y tampoco me siento tan vieja, pero que puedo dar cuenta de situaciones efectivamente que para muchos de ustedes serían casi del paleolítico, tanto como si yo les contara que empecé el ejercicio de la profesión allá por 1988 con máquina de escribir, y que rápidamente tuve la fortuna de tener una máquina electrónica, de estas que tenían una bolita y memoria de un renglón. Así que imagínense todo el agua que ha pasado bajo el puente. Bueno, aquí hay una revolución, no solo por el impacto que esta asimilación mayoritariamente a la prueba documental, ¿no es cierto?, que hacemos porque nuestros códigos están todos obsoletos, todos atrasados respecto de esta regulación que pudiera haber de la prueba electrónica, sino que además hay que simplemente tomar nota de lo que es hoy nuestra vida de relación. Etienne se comunicó conmigo en diciembre por vía de un email, y eso ya era una antigüedad.
y como eso ya era muy incómodo, Etienne me dijo, así con mucho, de manera muy pudorosa y con mucho respeto y demás, profesora, ¿podré tener el WhatsApp? Pero por supuesto, Etienne. Y de esas comunicaciones han quedado esos registros digitalizados, y ni un papel, y ni un papel. Y seguramente cuando terminemos este encuentro yo le voy a pedir a Etienne y al señor decano que me den un certificado de esta actividad para que yo pueda lucirla entre mis antecedentes de que participé de una actividad de la Universidad de Arturo Prat, y el certificado va a ser digital, porque nadie espera ya hoy un papel y porque nadie quiere seguir juntando papeles. Si esto es así, fíjense, una de las pruebas más importantes en nuestros procesos, como era la prueba documental, está cada vez más despapelizada y está cada vez más en esos bits que andan dando por algún lugar de algún dispositivo o de alguna nube, y la pregunta que todos nos empezamos a hacer es ¿cómo es que la traemos al proceso? Hay entonces problemas de enorme complejidad para el ofrecimiento, para la producción, para el resguardo, para la impugnación, para la valoración conforme a parámetros que además son muy dependientes todos ellos de la singularidad tecnológica, y entonces estamos todo el tiempo necesitados de estudiar, de actualizarnos, de interactuar con los profesionales de la informática para que nos puedan asesorar en torno a estas cuestiones. Pero además de la complejidad, lo que tenemos es la fugacidad, la fragilidad, la vulnerabilidad eventual de toda esta prueba. Y entonces nos tenemos que empezar a hacer preguntas relacionadas con el resguardo, con la cadena de resguardo, de custodia de esas pruebas. Y por supuesto, esto ya también como un elemento, por ejemplo, para considerar los famosos aseguramientos de prueba, o pruebas anticipadas o cautelares en torno a la prueba. Otro debate interesante es el que tiene que ver con los riesgos de ilicitud de estas pruebas, que son fácilmente adulterables, fácilmente falsificables, y entonces cómo es que nos aseguramos de su integridad, de su autenticidad, pero también hay una ilicitud, diría yo, más de fondo, más material, que es el problema que tiene que ver con la obtención muchas veces de estas pruebas en violación a la intimidad, a la privacidad, al honor, a la dignidad, a la propiedad privada. La Argentina, por ejemplo, en este momento está atravesando todo un debate público en torno al submundo de las agencias de inteligencia y a los usos non sanctos de esos servicios de inteligencia para la obtención ilícita de pruebas contra el consentimiento de las personas involucradas. Y ahí aparece nuevamente toda esta teoría del fruto del árbol prohibido, remozada en términos de la enorme facilidad que tenemos desde la perspectiva tecnológica para la obtención así ilícita de estos medios probatorios. Y ni les cuento todo el debate que hay entre tecnoactivistas y tecnogarantistas. ¿Qué pasa con ese juez que tiene el expediente a resolver y es él, por las de él, el que se pone a investigar ahora con San Google si en esta, por ejemplo, el Street View y con el Google Map y etcétera, etcétera, si en esa esquina donde se ocurrió el accidente de tránsito había o no había un cartel de pare. Y cómo es que él entonces
usa conocimiento privado, o si decide o no decide socializarlo, si cree que hace bien en cuanto al mantenimiento de su imparcialidad, en sostener ese activismo, toda una serie de debates, imagínense, interesantísimos en torno a ese activismo tecnológico que un juez podría ejercer por las de él de cara a la solución de un conflicto. Hay un sinnúmero más de preguntas, pero bueno, no nos alcanzaría ciertamente el tiempo. Piensen en cómo configuramos nuestras máximas de experiencia. Para, a lo mejor, un juez de cerca de 60 y largos, 70 y algo de años, que no ha nacido, no es un NIC, un nacido y criado con las tecnologías, sus máximas de experiencia en torno a lo que pasa en una comunicación de WhatsApp quizá no sean las mismas que la de un juez de 40 años o un abogado de 27. Y ahí entonces muchas veces vamos a depender de que ese mismo juez ahora, a la hora de valorar la prueba y de aplicar máximas de experiencia vinculadas con el uso de las tecnologías, sea él mismo un NIC, un tequi, un nerd de las tecnologías, o al revés, un negado total, y fíjense las distintas suertes que podrían jugarse en nuestros procesos en función de esas características. Como les digo, todos temas súper actuales, súper necesitados de investigación, de tratamiento doctrinario serio y de precedentes jurisprudenciales que vayan sustentando, estabilizando una serie de opciones, de soluciones para dar confianza y seguridad jurídica a los justiciables y a los litigantes en torno a cómo se van resolviendo los numerosos planteos que todo esto presenta en la realidad cotidiana de nuestros tribunales. Hasta aquí los que me parecen, como les decía, seguramente me faltan muchos, pero unos tópicos muy actuales de la prueba desde la perspectiva de un procesalista. Si nos vamos ahora a esa mirada ajena, a esa mirada extraña que proviene de la teoría jurídica, de la filosofía del derecho, uno podría preguntarse sobre qué recaen esas inquietudes filosóficas vinculadas a la prueba. Y me parece que un enorme campo ya muy desarrollado, pero que no está exento de gran curiosidad por los procesalistas, porque quizá nunca nos habíamos planteado estas preguntas tan profundas, y constantemente por los epistemólogos y los teóricos jurídicos, es de las relaciones entre prueba y verdad. ¿Existe la verdad? ¿No existe? ¿Existe la verdad, pero es difícil alcanzarla? ¿Qué problemas tenemos en el proceso pensado como un instrumento epistémico, o sea, como un instrumento destinado a formar conocimiento, a obtener conocimiento de la realidad? Obtenemos conocimiento de la realidad sujeta, objeto del conflicto, ¿no? Para luego poder solucionarlo. Y tenemos, en mi opinión humildísima, esa aspiración a lo verdadero, lo que para mí también, en esta otra humilde opinión, tenemos es incertidumbre en torno a la circunstancia de haberla o no haberla logrado, con todo el respeto del mundo, y simplemente como para hacer una pequeña chanza, y recordando a un profesor muy querido de mi Universidad Nacional de Rosario, un filósofo del derecho, el profesor Ciro Caldani, él acá, de manera muy provocativa, les preguntaría a ustedes: ¿durmió usted anoche con Dios? Como para saber si efectivamente podemos estar tan seguros de haber alcanzado esa verdad. ¿Es posible conocer en el proceso por qué creer?
qué teorías de la verdad nos ayudan a mejorar nuestras aproximaciones a ella. Todo un campo riquísimo, interesantísimo para cualquiera de nosotros que tenga este tipo de inquietudes que, como les digo, buscan profundizar en aquello que cotidianamente hacemos y que ciertamente está detrás de eso que hacemos en el proceso. Y obviamente vinculada a esta enorme pregunta, en la que por supuesto hay autores ineludibles, se puede o no estar más o menos de acuerdo con ellos, pero son ineludibles en estos temas. Estoy hablando de los profesores italianos Luigi Ferraioli y Michele Tarufo, estoy hablando de los profesores españoles Marina Gascón-Avellán, Daniel González Lagier, Jordi Ferrer Beltrán, perfecto Andrés Ibáñez. Estoy hablando de profesores británicos con mucha incidencia en los Estados Unidos, como Susan Hack, como William Twining, como el croata, radicado también durante muchísimo tiempo en los Estados Unidos, Miriam Damasca. Es decir, toda una serie de grandes nombres detrás de estas cuestiones pero tan significativas. Y como les decía entonces, con directa relación a esto, un segundo núcleo de temas muy, muy importantes, la valoración de la prueba y ese momento de definición del juez en el que nos preguntamos cómo es ese proceso inferencial, cómo es que ocurre el pasaje entre estos hechos probatorios, estos medios probatorios y estos hechos a probar, estas afirmaciones en juicio. ¿Cómo es que hacemos el salto inferencial? ¿Cómo es ese enlace? ¿Cómo se controla el íter, el recorrido del pensamiento del juez en esa valoración? Y lo que estos estudios nos van a decir es que elementalmente esto se hace a través de la argumentación, es decir, de ese razonamiento para la prueba, de esa argumentación para la prueba, de ese dar razones que desde distintas perspectivas de esa argumentación, la perspectiva lógica o analítica, la perspectiva dialéctica, pero la perspectiva también retórica, que apunta a convencer a las partes, al auditorio, a la comunidad jurídica, etcétera, etcétera, de que ese razonamiento es un buen razonamiento, está bien construido, es correcto desde alguna perspectiva, es plausible desde otras perspectivas. Todo esto traducido en lo que en el derecho procesal estudiamos como la motivación de la sentencia, pero que, como ustedes ven, cargado de toda esta significación, la vinculación con la verdad, el control del razonamiento judicial, las dimensiones de la argumentación jurídica, etcétera, etcétera, tiene una nueva mirada, una mirada resignificada, una mirada, yo diría que en muchos sentidos, mucho más rica, más profunda. Y finalmente, ahora de nuevo, el hottest topic, ahora de la teoría jurídica y de la filosofía del derecho en estos temas, el último, el más actual, sería este debate en torno a los denominados estándares probatorios. Los estándares probatorios son el último grito de la moda de la prueba desde la mirada de la filosofía del derecho, de la teoría jurídica. Entendiendo por estándares probatorios esas reglas que determinan el nivel de suficiencia probatoria, es decir, ese umbral a partir del cual el juez dice, bueno, a ver, con esto y esto y esto,
con estas razones, con estos medios probatorios, o con este medio probatorio de enorme eficacia probatoria, tengo por probado P. Tengo por probado este hecho. Y ahí hay todo un debate en torno a la posibilidad misma de definir estándares probatorios objetivos, reglas objetivables que hagan más cierto, más seguro, menos dependiente de la subjetividad judicial, la definición de ese umbral probatorio. Hay visiones que niegan esta posibilidad, y hay visiones que, por el contrario, estoy pensando en Diego Deibecki, estoy pensando en algún sentido, desde una visión no tan fuerte, de negarlo, pero sí de negarlo en tanto a unas reglas objetivables duras, ¿no es cierto?, en Daniel González Lagier, etc., versus el libro más importante que se ha editado en el último tiempo sobre este tema, que es el de Jordi Ferrer Beltrán, una vez más, se llama Prueba sin convicción, sobre los estándares probatorios, donde él reclama como una condición de un debido proceso el contar con reglas objetivas para la definición de estos estándares probatorios. Bueno, y así yo he llegado al tiempo que me han asignado desde la organización de este tan importante evento de egresados, y entonces lo que quiero hacer es agradecerles una vez más por el tiempo que me han dispensado, por la atención de todos ustedes, y quedarme a disposición para, como les decía Etienne, hacer las preguntas que quieran formular y que esté a mi alcance poder responder, y si no ya desde esa oferta que les hice de poder auxiliarlos con material bibliográfico sobre cualquiera, insisto, cualquiera de estas cuestiones. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a usted, profesora Meroy, por tan clara exposición. Y la verdad es que hay algunas preguntas en el chat, así que no las vamos a dispensar tan rápido, lo siento. Así que la vamos a molestar con algunas preguntitas que se han ido formulando en el chat. En primer lugar está por ahí más que una consulta, señala el colega Luis Ríos Muñoz, que además entiendo magíster de la UNR también, ¿sí? Así que conocimiento perfecto, así que aprovecho de saludar a Luis. ¿Qué tal, Luis? No sé si Hola, muchas gracias, saludos. Luis, aprovecha, estimado colega, de plantearlo a ti mismo en directo. ¿Qué te parece? A la profe. Ya, no enciendo la cámara porque estoy con cara de Omicron. ¿Ya? Bueno, mucho gusto, profesora. Sí. Y más que una pregunta, una orientación respecto de si usted ha escuchado, hay un tema que me parece muy interesante. Todos los temas que trató son súper interesantes, pero yo ya los había abordado y los he visto en diferentes partes también. Entonces me llama mucho la atención un tema que no recuerdo dónde lo leí, que es sobre el problema de la unilateralidad en la presentación de pruebas en los juicios orales. Esto que cada parte presenta solo pruebas para confirmar sus afirmaciones y no para refutarlos de la contraria. ¿Dónde podríamos encontrar quienes hablen sobre eso? Luis, la verdad es que no tenemos entre nosotros mucha bibliografía sobre esa cuestión. Cuando digo entre nosotros me refiero justamente a la tradición de derecho continental, ¿no es cierto? Sobre todo también por esta idea de la regla de la comunidad o adquisición de la prueba, y por este afán muchas veces, no solo de pensar en abonar a las afirmaciones propias de la parte, sino de destruir las hipótesis contrarias. Eso es de alguna manera muy fuerte, sobre todo en los conflictos en los que de verdad la cuestión fáctica está muy debatida, ¿no es cierto? No viene muy clara o no viene muy munida
de pruebas. Entonces, los esfuerzos profesionales suelen estar muy dirigidos a agotar todo tipo de posibilidades a la hora de sacar ventaja para la propia posición procesal de parte. Quizá puedas encontrar algo más afín a esto que estás planteando en el sistema anglosajón, donde, como digo, quizá pueda ser más connatural esta idea de mi testigo, mi perito, el que yo ofrezco para mis propios intereses y para mi propia teoría del caso. O pienso también que pueda haber algo vinculado precisamente en estos ámbitos de litigación, de técnicas de litigación oral. Pero te confieso que, al menos en el ámbito de lo que nosotros como tradición manejamos, no me salta ningún autor en especial. Es algo que tendría que ponerme a investigar, si debo contestarte con total honestidad, como suelo hacerlo, porque como aclaro cada vez que tengo la oportunidad, a mí no se me cae ningún anillo para decir esto no lo conozco, no lo sé, pero puntualmente sí, todo lo otro como confirmación de lo que te acabo de decir, lo puedo, digamos, documentar, lo puedo avalar. Muchas gracias, profesora. Por nada, Luis. Un abrazo grande. Otro enorme, una alegría escucharte. Que te mejores. Gracias, fue leve. Enhorabuena. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Luisa. Un abrazo. Está una pregunta también del profesor Hernán Osorio, que es de la sede de Victoria, de donde está Manuel, que está ahí en el chat. Señora profesora, pero es posible inclusive que las partes en el proceso puedan indicar los medios de prueba de que se valdrán y del valor probatorio de los mismos. Hoy, en ciertos países, se regla tal posibilidad para ciertos juicios. Pregunta ahí el colega Hernán Osorio. Sí, no termino bien de comprender la pregunta. Si Hernán pudiera aclarármela un poquito más, porque... Claro, buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán. Si me la podrías parafrasear un poco. Lo que pasa es que en esto de la libertad probatoria que se está llegando en el presente siglo, también Sí. existe un procedimiento en donde las partes no solamente eligen a los jueces, sino que eligen previamente los medios de prueba que se van a pretender valer y el valor probatorio que le van a dar a lo mismo dentro del proceso. Y Ahora eso sí. hay países donde lo he visto. Eso es... Sí. Hay muchos estudios que comenzaron de alguna manera con un remozamiento ya hace varios años, te diría un par de... A ver cuánto. Yo volví a leer de estos temas, diría que a comienzos del 2000, ¿no? Con quien fue hasta no hace tanto el presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, el francés Loïc Cadiet, porque en Francia se remozó mucho esta cuestión de los contratos procesales, de los convenios procesales, de los pactos procesales, y uno de los objetos de esos contratos precisamente residían en la prueba. Y hay muchos defensores de esta posibilidad, como ahora te entendí perfectamente a dónde apuntaba creo, la pregunta, ¿no? De esta posibilidad de contractualmente limitar los medios probatorios y convenir su eficacia probatoria, su valor probatorio, en algo así como, fíjense, una traspolación de la vieja prueba legal o tasada, pero ahora a cargo de las propias partes en previsión de un futuro conflicto. Desde ya hay quienes defienden la validez,
legalidad y aún constitucionalidad de estos pactos fundados precisamente en la autonomía de la libertad, en la autonomía de la voluntad, en la libertad contractual. Hay quienes directamente lo descartan por una visión fuerte del orden público procesal y de la legalidad de las formas, y hay quienes estarían en una situación de decir, depende. A ver, si estamos entre dos empresas, entre partes contractuales con paridad negocial, en las que, por ejemplo, pactando una cláusula arbitral, también pactan todas estas situaciones, fantástico, partes libres, partes asesoradas, partes informadas, llegan a este tipo de acuerdos. Ahora, señores, si ese pacto va a estar en un contrato de adhesión, en un contrato de cláusulas predispuestas, con una gran empresa y un usuario de un servicio público o un consumidor, ahí no me cabe la menor duda de que habría muchas voces en contra de esa posibilidad, en función precisamente de esa disparidad, de esa falta de información, de esa, en el fondo, diría, hasta ausencia de una verdadera libertad de elegir aquello que no se conoce. No sé, Hernán, si esto responde a tus preguntas. Hay incluso quienes defienden fuertemente la posibilidad de pactar las reglas sobre la carga de la prueba, y hay quienes están en contra. Puedo encontrar también algún material sobre este tipo de cuestiones, que lo vinculan con la libertad contractual y con la posibilidad de los pactos procesales. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Hernán. No sé si... ¿Hernán? Perfecto. Okay, muchas gracias. Profesora, la última, en aras de su tiempo, por supuesto. ¿Sí? También está en el chat la fórmula de don Jorge Zambrano, que es también exalumno nuestro y colega también y académico de la carrera. Señora, muchas gracias por su posición, y si se le permite, si es que según su opinión, su criterio es procedente distinguir entre medios de prueba y, por otro lado, formas de producir o incorporar dicha prueba en el procedimiento en un sistema en donde hay libertad probatoria y su apreciación está sujeta a la sana crítica. Bien, es muy interesante la pregunta, y yo no sé si podemos traspolar una distinción muy importante y muy interesante del derecho procesal y tratar de aplicarla a estas preguntas, a lo mejor haciendo algún tipo de giro en cuanto a las designaciones, ¿no? a las palabras con las que nombramos los institutos, porque en definitiva estos son una convención, ¿no? En el derecho procesal es muy importante la distinción entre fuente de prueba y medio de prueba. La fuente de prueba precede al proceso y está en la realidad. La fuente de prueba es la persona y su conocimiento y lo que vio y guarda en su memoria. La fuente de prueba es esa huella que quedó en el pavimento o en el camino luego del accidente. La fuente de prueba es el cuerpo, la sangre de una persona que nos dice determinada cosa que nos interesa de saber. Luego, el medio probatorio, en cambio, es la manera en que ese trozo de realidad, esa fuente de prueba, ingresa al proceso. Y en este sentido, sí, la gran mayoría de nuestros ordenamientos, por
vía de esta regla de la legalidad de las formas, prevé una enumeración de los medios probatorios, en muchos casos hasta con números claros, porque aún en esas circunstancias, fíjense, con la previsión de hacer algo así como una norma de clausura, como una, la previsión de una norma en la que, bueno, si algún medio probatorio no estuviera especialmente previsto, se introducirá en el proceso por la vía del medio más afín, etcétera, etcétera. Pero ciertamente esta idea de una libertad probatoria como entendida como ausencia de previsión de medios de prueba no está virtualmente en ningún ordenamiento procesal moderno. Todos ellos regulan esa incorporación de las fuentes de prueba a través de la canalización por algún medio, y si no está expresamente previsto, por el que sea más afín. Este debate se está dando cotidianamente con el tema de lo que decíamos de la prueba de la denominada prueba electrónica, que termina, en definitiva, en un ofrecimiento que lo más afín es la prueba documental, en el sentido de la representación que tenemos ahora en bits, en medios digitales o analógicos, con intervención de lo electrónico, ¿no es cierto? En algún tipo de soporte que puede manifestarse, pero que fíjense, en muchísimas circunstancias, y al igual que lo que pasaba con la prueba documental clásica, necesita del soporte de la prueba informática, sobre todo en aquellos casos mayoritariamente tales, ¿no? de falta de una autenticidad certificada, ¿no? Los casos de firma digital, de doble contraste y demás son todavía muy escasos. Yo no sé si contesto tu pregunta, pero a mí me parece que hay una libertad probatoria virtualmente dentro de la licitud, ¿no? Y de lo no prohibido por la ley, muy amplia, pero eso lo es sobre todo en cuanto a las fuentes de la prueba, ¿no? Que luego tenemos que, de alguna manera, llevado al proceso, canalizarlo a través de los requisitos de admisibilidad, y los presupuestos de admisión, producción, etcétera, de cada una de esas pruebas. Muchas gracias, profesora. Lo ha explicado brillantemente, y precisamente me parece que ahí está el problema de la falta de conexión y de previsión del legislador, porque los medios, ¿verdad? Esta verdad sustancial avanza y no es estática. Entonces, ¿cómo eso luego canalizarlo y llevarlo al proceso? Eso parece que el legislador todavía está en pañales en esos aspectos, en temas como tan habituales hoy como el WhatsApp, ¿no? Cómo el WhatsApp se lleva, se ingresa al proceso como una prueba documental. Pareciera que no fuera suficiente con una prueba, con una inspección personal del tribunal. Tampoco es una persona que tenga conocimientos técnicos para eso, como por medio de un peritaje. Bueno, ahí ya, ¿dónde terminamos? El Tribunal Supremo Español hace poco dijo que se introducía como un indicio de prueba. Esa fue la ponderación que le dio, el estándar que le dio, pero ¿será suficiente eso cuando a veces esa es la única prueba? Es un temazo. Cuando nuestra vida está pasando por ahí, cuando ya nadie manda una carta escrita, cuando los contratos se terminan celebrando a través de emails en el mejor de los casos,
de WhatsApp, de plataformas electrónicas, de pagos electrónicos que formalizan la contratación, y la vida pasa toda por ahí y todavía no tenemos ni reglas claras, ni unas maneras, además, proporcionales en términos económicos de, a ver, una compraventa electrónica del equivalente a $50 a $100, que para una persona fracasada esa compra, ¿no es cierto? Puede ser mucho dinero, puede ser una cuestión determinante, o pónganle incluso hasta $1000, piensen en un pasaje aéreo, en un paquete turístico, y etcétera, etcétera, y cuánto puede terminar resultando de honorarios profesionales y de costos en términos procesales, de peritos informáticos, etcétera, etcétera, si en definitiva la cosa termina siendo negada y demás. Me parece que toda esta realidad está reclamándonos urgentemente de maneras mucho más imaginativas a la hora de pensar en los instrumentos con los que vamos a resolver estos conflictos, porque en muchos casos, como digo, se van a tratar de conflictos en los que además y encima tengamos una notoria desproporción entre el monto involucrado en la trascendencia económica del conflicto en sí mismo y los costes asociados con su solución. Con lo cual, en muchísimos casos, esto puede terminar en una virtual denegación de justicia para ese universo de conflictos así entendidos. Así que ahí hay un campo de investigación y de agenda pública para nuestros legisladores a la hora de pensar cómo resolver razonablemente estos dilemas que plantea la vida actual, ¿no? Y el enorme porcentaje de toda ella que trasunta, y ni les cuento, obvio, estamos viviéndolo acá en este momento, a partir de la pandemia, la generalización impresionante de la penetración de estos medios tecnológicos en nuestras vidas, ¿no? Gracias, profesora. Si bien es cierto, le habíamos dicho que era la última pregunta, pero no podemos dejar afuera a un profesor, estimado profesor Por favor, nuestro, ningún problema, un gusto. un ex director de carrera, de nuestra carrera, y que está ahora en nuestra ciudad, así que, pero antes de hacerle la palabra para una pregunta, solamente un comentario que es algo que creo que tiene relación con estos debates actuales y precisamente con el tema de WhatsApp, muy breve. Escuché que en razón de, lo escuché ayer, que en razón precisamente de la protección de la intimidad y de las comunicaciones entre personas, WhatsApp va a lanzar una actualización, ¿ya?, de su aplicación en términos que impidan dos cosas. Uno, la imposibilidad de sacar pantallazos a las conversaciones de chat. Ajá. Cuestión que todos los santos días se ofrece como prueba Sí. en las audiencias. Claro. El pantallazo de WhatsApp, ¿ya? La aplicación va a actualizarse para que esto no se pueda hacer y que por tanto garantice de alguna manera la privacidad de las comunicaciones. Y además de eso, y pensando siempre en lo mismo, los registros de audio de WhatsApp solamente van a poder ser escuchados en una oportunidad por el destinatario. ¡Epa! Por tanto, esta posibilidad de que quede en el teléfono, así como de reenviarlo a otros, ¿ya?, que también escuchamos siempre el audio de WhatsApp en las audiencias, Sí. tampoco ya va a ser posible en razón de esta nueva actualización de WhatsApp. Así que eso es como un dato importante que está pensado precisamente Sí. en la protección de No lo conocía, Tian. Sí, lo escuché ayer que viene esta actualización con esto, Sí. pensando en la privacidad de las comunicaciones. Así que esperamos luego
dejar de escuchar en la audiencia el pantallazo de WhatsApp, el registro de audio. Yo no lo conocía, pero tengo toda la sospecha, escuchándote, que así como podrá haber quienes aplaudan esta funcionalidad, o muchos otros que digan, bueno, esto es parte de la prestación, ¿no? La posibilidad justamente de mantener registro de esto, o de poder compartirlo, o etcétera, etcétera. Quién sabe, a lo mejor suban las acciones de Telegram. Exactamente, sí. Pero bueno, se nos va a eliminar a lo menos este problema por WhatsApp, de medio por WhatsApp. Estimado Aldo Cuevas, ¿está por ahí? Sí, muchas gracias, profesor Etienne. Profesora Meroy, también buenas tardes. Buenas tardes, Aldo, un hola, placer. hola. Si me permiten un minuto, no podía dejar pasar esta oportunidad de felicitar a la carrera y a todos los colegas que están acá presentes por esta tremenda certificación que obtuvieron estos 6 años. Creo yo, es uno de los hitos de nuestra carrera, así que felicitaciones para todos ustedes, colegas. Sin duda que esto es no más que la muestra de todo el empeño, el cariño y el profesionalismo que le ponen día a día en la formación de los estudiantes allá en la querida ciudad de Iquique. Dicho eso, profesora, le hago una pequeña pregunta en honor al tiempo, que dice relación con las cargas dinámicas, ¿ya? Las cargas dinámicas estuvieron de moda en nuestro país hace unos 5 años atrás, cuando se incorporó en el proyecto del Código Procesal Civil, ¿sí? Y a propósito de su incorporación, hubo una discusión bastante entretenida, doctrinaria, donde opinaron procesalistas, luego intervinieron los civilistas, aduciendo todas estas presunciones que existen, y fue así como en un comienzo se nos presentó esta idea de la carga dinámica como la salvación a todos los vicios que pudiesen existir al respecto. El profesor José Pedro Silva tenía unos ejemplos de laboratorio súper clásicos que al escucharlo, a nosotros los profesores de procesal nos hacía mucho ruido, ¿cierto? Luego, con el devenir de la discusión doctrinaria y con otros autores como el profesor Palomo, fue decantando un poco este asunto y fuimos descubriendo primero que esta idea del juez activo, pero un juez activo de verdad, que pudiese desentrañar casi de manera autónoma la verdad procesal que tenía a sus ojos, no era tan buena idea, ¿cierto? Y al final del día nos damos cuenta que al parecer los peligros de esta posibilidad de las cargas dinámicas son mayores que los beneficios que pudiese tener, ¿ya? Es así como se le acusó incluso de que podría violar la igualdad ante la ley por parte de las partes que se enfrentaban en un procedimiento. Y le pregunto, profesora, ¿cuáles son los demonios que subyacen detrás de esta institución? O, como yo intuyo, esta institución, como muchas otras, tiene demonios, pero también tiene ángeles. Y desde la mirada que se le dé, predomina un ángel o predomina un demonio al respecto. Gracias, Aldo. Gracias por la pregunta. Y a mí me parece que esta teoría de las cargas probatorias dinámicas en realidad nos posa una primera cuestión que tiene que ver con desde lo discursivo, la asociación que sus defensores hacen de esta doctrina con la búsqueda de la verdad, cuando en rigor lo que ocurre cada vez que un juez decide aplicar las reglas de la carga de la prueba como regla de enjuiciamiento, es que estamos terminando un proceso, dictando una sentencia sin verdad, porque precisamente no hay pruebas. Y lo que las reglas de la carga de la prueba nos vienen a decir es quién gana y quién pierde, quién corre el riesgo de la no prueba. Así que esta idea de la carga dinámica de la prueba para buscar la verdad, nada más alejado. Primera cuestión, ¿no? Digo en función de, si ustedes me dijeran, bueno, prueba de oficio y producción de prueba de oficio, podemos discutir si son buenas, si son malas, que esto, que el otro, pero ahí vamos a tener prueba.
y vamos a tener al menos la chance de mínimamente acercarnos, no lo sabremos en algunos casos, en otros tendremos razones más plausibles para pensar que sí o que no, pero si estamos en la situación de tener que aplicar regla de la carga de la prueba, es porque no hay prueba, y por tanto, ese ya por eso solo va a ser un juicio sin verdad. Nunca lo sabremos dónde estaba la verdad, porque ni siquiera hemos tenido una sola prueba. Primera cuestión. Yo creo que el demonio, entre comillas, me gustaría llamarlo la desventaja, la crítica, la acusación, el eventual disfavor que puede tener esta regla dinámica de la prueba, esta doctrina, es la incertidumbre. Es decir, la situación en la que se llega al final de la sentencia, las partes haciendo sus esfuerzos probatorios o no, en función de unas reglas preexistentes al dictado de la sentencia. La situación es la de el fracaso en la prueba, ya sea porque no se pudo producir prueba, ya sea porque se fue negligente en la producción de la prueba, o ya sea porque la prueba que se produjo resulta anodina, o sea, una prueba que no convence, que no tiene nada que ver, que no tiene fuerza probatoria, eficacia probatoria, que no convence de esa determinada situación. Y entonces ahora, frente a esa situación, el juez, ya en situación de dictar sentencia, frente a la falta de la prueba, la pregunta que se tiene que hacer es: ¿a quién le correspondía la carga de la prueba? Y, como de ordinario, de manera frecuente ocurre, la respuesta puede haber sido al actor, que era el que invocaba una norma cuyos presupuestos de hecho, el accidente, la mala praxis, etcétera, etcétera, no se probaron. Y entonces ese juez, conforme a esas reglas, debe rechazar la demanda. Pero lo que en realidad está ocurriendo, o lo que la carga probatoria dinámica le diría al juez, es: señor juez, ahora que usted no tiene prueba, y ahora que usted tiene que dictar igual un fallo, favoreciendo a uno o a otro, hágase esta pregunta, ¿para quién era más fácil probar en este caso en concreto? ¿Quién tenía en este caso en concreto una mejor accesibilidad a la prueba y demás? Y fíjense que estas son todas preguntas que se hace el juez por sí, ante sí, respecto de un caso concreto, de una situación concreta, y sin posibilidad de discutirla, a esa supuesta facilidad probatoria. Con lo cual, el litigante, en definitiva desfavorecido, al que le cambiaron la regla de la carga de la prueba, se entera con la sentencia de que le cambiaron las reglas del juego cuando el juego terminó, como diría mi profesor en Rosario, Alvarado Belloso, le cambiaron las pruebas cuando el juego terminó, pero además en una situación en la que él ni tan siquiera pudo discutir que él en realidad no tenía esas pruebas, por ejemplo, que él no tenía maneras de acceder a esas pruebas y demás. Para decirlo con total justicia, ¿qué es lo que en realidad está pasando? A ver, la carga de la prueba dinámica, ¿es un delirio que se le ocurrió a alguien? ¿Es una respuesta maldita, maléfica, malintencionada de alguien que no quiere a los demandados y que quiere siempre a los actores y que tal y tal cosa? A mí me parece que en realidad la teoría
de las cargas dinámicas de la prueba surgieron frente a un estado de insatisfacción, frente a una sensación de injusticia respecto de casos en los que de manera muy generalizada se advertía este problema de la falta de acceso a la prueba o de la dificultad probatoria, de la no facilidad de la prueba. El ejemplo de manual, de la mala praxis médica y de la imposibilidad de los herederos del paciente que se murió, de conocer qué fue lo que pasó en la intimidad del quirófano. Y de que efectivamente esas personas son las que están, las que participaron, ¿no es cierto?, del hecho y resultan hoy las demandadas, son las que están en mejor posibilidad de venir y provocar esta prueba, no deja de plantear un problema ahora de eficacia de la propia doctrina de la carga probatoria dinámica. ¿Qué es lo que le dice Jordi Ferrer Beltrán? Mire, aunque usted le cambie la carga de la prueba y que diga que la tiene el médico, ¿a usted le parece que usted está creando un incentivo para que el médico venga y diga, sí, acá están las pruebas de mi propia culpa? El médico va a seguir sin traer esas pruebas. No vamos a tener un juicio con verdad. Desde esta perspectiva, a mí me parece mucho más eficiente en términos de solución de los casos, probablemente de manera estadísticamente mayoritaria, con mayor justicia para todos los casos en estas situaciones de dificultad probatoria, de falta de acceso a las pruebas o de debilidad jurídica o de vulnerabilidad, como podría ser algunos casos de temas de consumidores, por ejemplo, contra las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular, que tienen todas ellas la información. ¿Cómo la voy a traer yo? Si ellos tienen todos los bancos de datos y que esto que lo otro. A mí en lo personal me parece mucho más eficiente una inversión de la carga de la prueba, dada la demostración de ciertos presupuestos, y que ahora sea esa persona que tiene mayor accesibilidad a la prueba, la que tenga que venir a probar en contra, para destruir la presunción. Si lo que queremos es eficacia, si lo que queremos es justicia en esos casos puntuales y demás. Porque lo otro, en mucho, se juega, en definitiva, con el problema del prejuicio y el problema de la falta de imparcialidad y el problema de, a ver, veo un expediente, en mi interior, en lo más profundo de mi pensamiento, de mi ser como juez, quiero darle la razón al actor. Y entonces acomodo las reglas. Digo que acá no había prueba y digo que en realidad el que tenía que probar era el demandado. Pero insisto con esto de que no habría incentivos. Entonces, en tus términos, ¿cuáles serían los demonios? El factor sorpresa, la imposibilidad de ejercer plenamente un contradictorio, destruyendo el presupuesto del juez, de que en este caso en concreto, para este era más fácil y para este era más difícil, cuando nadie tuvo la chance de debatirlo, la pérdida de la imparcialidad del juez, y al cabo, la ineficacia, si lo que de verdad queremos es aproximarnos a una solución fundada en verdad, ¿no? En medios probatorios que apuntalen, se aproximen a esa verdad que no siempre podemos tenerla, nunca creo, podemos tener la certeza 100% de que se dé. No sé si te contesté más o menos. Sí, profesora, muchas gracias, súper clara. De hecho, hay algunos argumentos que los voy a copiar en mis clases. Muchas gracias, Bueno. profesora.
Saludos, Aldo, a la distancia. Muchas gracias, Aldo. Y yo también me sumo a las felicitaciones por la acreditación. Son procesos por los que todas las universidades hemos pasado, son muy difíciles, ponen mucho estrés en el cuerpo docente, en la dirigencia de las universidades, así que permítanme sumarme a la celebración porque sé de qué se trata. Muchas gracias, profesora. Bueno, no la vamos a molestar más, por supuesto, creo que incluso nos excedimos y que le pido las disculpas escaso. ¿Sí? Yo también quería hacer mis preguntitas, pero no voy a hacerlo, lo haré por otro medio para no, por la hora, porque quizás conversando y sumando un poco a Aldo, y bajo la lógica de las críticas de esta famosa carga dinámica, y también coincido con usted que la verdad es que desde el punto de vista de la eficacia no me da, quizás había que repensar, aun cuando con todos los resguardos del caso, en una especie de Discovery norteamericano. Quizás. El problema serían los costos, pero ahí entramos en otro tema, ¿cierto? Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Voy a partir por nuestro asistente para dejar a la profesora final. A todos y a que de cada uno de los que se conectaron hoy día, esta es una actividad pensada por y para ustedes desde la carrera de Derecho de Iquique y Victoria. Así que esperamos que haya sido de su agrado, no tenemos duda de que ha sido una estupenda exposición y que habrá dejado para ustedes algo o una mirada renovadora respecto de este aspecto tan importante en los procedimientos, sino el medular, que es la prueba, y creo que desde ese punto de vista hemos dado por satisfecha nuestras pretensiones. Así entonces, siempre los dejamos invitados a vincularse con la carrera, con la facultad, siempre tratamos de hacer actividades, así que vamos a estar permanentemente tratando de contactarnos con ustedes. Así que muchas gracias por la participación. Punto aparte para nuestra querida profesora Andrea Meroy, ya un agradecimiento tanto a nombre personal, que la contacté, ¿cierto? Pero me imagino, y lo sé, a nombre del propio decano, ya lo señaló, y de nuestra carrera, ¿ya? Porque, como señalaba en un primer momento, tuvimos el lujo de tenerla con esta oportunidad que nos dio la pandemia de estas plataformas. No obstante lo anterior, como yo y Manuel a lo menos todavía no tenemos vinculación ahí, quizá se nos abran las puertas y esperamos que esta pesadilla de pandemia quizá nos permita, ojalá, acercarnos a la presencialidad, y me refiero quizá no solamente de nosotros hacia allá, sino que de usted y de algunos otros estimados profesores, porque sería un agrado tenerlos acá en el norte, cuestión que con la vinculación que esperamos tener, lo podemos hacer, si pasada la pandemia con los tiempos, y sería un agrado, por cierto, tenerlos por acá. Así que un muy fuerte abrazo, muchísimas gracias, profesora, siempre a su disposición por estos lados. Agradecemos su tiempo, su disposición. Esto les cuento a todos que fue inmediato. Yo contacté a la profesora en 3 segundos, me dijo que sí, ¿ya? Entonces, yo de verdad que se lo agradezco tanto a nombre propio como a nombre de la facultad. No sé, Hans, si quieres agregar algo. No, muy breve, solamente reiterar los agradecimientos a la profesora en primer término, a todas las personas que se han conectado hoy día. Esperamos repetir actividades de esta naturaleza. Hay temas pendientes, ¿no? Como que también hay que decirlo, comunidad académica, y es avanzar hacia el posgrado, y allá tenemos que direccionar entonces también los próximos años, y esperamos que en eso también podamos tener un diálogo fecundo con la Universidad Nacional de Rosario, con la cual la Universidad Artur Prat ya tiene un convenio, ¿no? Suscrito. Así que reiteraré los agradecimientos, profesora, muchísimas gracias. Muchísimo gusto, muchas gracias, es todo recíproco, el sentimiento de la alegría y de la felicidad de poder compartir este momento. Así que muy agradecida. Bueno, con esto entonces, muchas gracias de nuevo, profesora, nos despedimos de todos. Y profesora, internamente quizás nosotros conversamos porque entiendo que va a requerir esto que... El certificado, claro que sí. Sí, ya le quedó claro al decano, ya le quedó claro, así que, pero yo lo voy a presionar. Listo. Muchas gracias, profesor, un abrazo también para el profesor Chomet y para todos ustedes. Muy buenas tardes y gracias por participar. Que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Gracias.